Muy buenas noches, mi nombre es Víctor Alfonso Chavarro Mota, aquí estoy como invitado de la ciudadanía. Pertenezco al grupo 356 de Fundamentos de Programación, estoy en la Escuela de Ingeniería en Sistemas, SBTI, y pertenezco a la Universidad de Distancia UNAD de Picarito, Huila. Pues en este caso vengo a explicarles el ejercicio, en este caso pues vengo a explicarles el ejercicio número 4 que fue el que yo seleccioné. Entonces, este ejercicio nos dice la empresa de TikTok desea otorgar una bonificación a una cantidad N de sus empleados y por ello desea registrar la fecha de nacimiento de cada uno de ellos y su sistema de información. La bonificación se dará solo a los empleados mayores de 18 años y menores de 50 años y será un bono de 150.000 en un mes en su cumpleaños. Con esos empleados se debe primero sacar el promedio de las edades, segundo, publicar una lista desglosada por mes en el número total de empleados que cumplen años en cada mes y el dinero total de pago de los bonos. Finalmente, se debe saber el total de dinero de saber de la empresa de TikTok por el concepto de bonificación. Entonces, pues ya en este caso nos está mostrando que tenemos que mostrar una tabla casi parecida, o sea, una tabla parecida a esta, que nos tiene que desglosar el mes, pues los empleados y el dinero en bonificaciones. Entonces ya acá, pues ya tengo desarrollado mi programa. Entonces, en este caso, pues dice que la estructura del control dice que tenemos tres catch, que el otro catch pues dice que maneja las expresiones al intentar convertir las entradas del usuario en un entero o fecha. Lo segundo dice que realizar la validación de números de empleados y fechas de nacimiento. El otro dice que la estructura de repetición. La estructura de repetición pues tenemos Gitors, que se utiliza para citar al usuario, número válido de empleados y para validar la entrada de fechas de nacimiento. El otro dice que for, dice que itera sobre el número de los empleados para recuperar la información de cada uno. Lo otro serían los métodos, entonces en esos métodos pues vamos a utilizar esos métodos que serían uno, 2, 3, 4, 5, serían 6 métodos, los cuales pues vamos a utilizar. En este caso sería solicitar el número de empleados, que es lo primero que nos va como a registrar la tabla cuando ahorita que les muestre cómo se realizó. Entonces dice que solicita el número ingresado de los empleados que van a realizar la validación. Lo segundo sería solicitar la información a detalle de cada empleado. Lo tercero, solicitar la fecha de nacimiento de un empleado y valida el formato. Calcula el promedio de las edades de los empleados. Lo otro sería calcula la cantidad de empleados que cumplen años en cada mes y muestra una tabla de resultados con el número de empleados y el dinero de los bonos por el mes. Entonces ya acá venimos, pues como se utiliza siempre, como al inicio utilizaremos un sync system, que será como lo que siempre se utiliza en este programa C-Numeral, como para iniciar el programa. Entonces ya aquí nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Entonces primero dice que solicitar el número de empleados. Lo segundo, solicitar la información de empleados, calcular el promedio de las edades, generar un listado desglosado por un mes y dice que mostrar en la tabla de resultados. Entonces ya aquí ingresamos lo que es la consola. Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es solicitar el número de empleados, que es lo que nos va a pedir la tabla. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces ya pues en este caso utilizaremos esos conectores que ya eso nos va a generar para utilizar la tabla. Entonces ya aquí withdraw y entonces ya pasaríamos a print. Entonces en esta ya la consola nos indicaría que el número de cantidad de empleados que vamos a solicitar. Entonces ya aquí en este caso utilizamos los conectores internucleas interpress en la consola array, y los números de empleados, que es lo que nos están solicitando. Aquí dice por favor ingresa el número válido mayor de 0. Entonces como podemos ver acá en la guía nos están diciendo que tenía que ser mayores de 18 años y menores de 50 años. O sea que si las edades promedias son de más edades no van a recibir la bonificación, o sea tienen que tener un promedio entre 18 a 50 años. Por eso me está diciendo esta parte que tiene que ser mayor que 0 el número que vamos a ingresar. Entonces ya aquí por favor ingresar un número válido. Lo otro sería solicitar la información.
Entonces ya que en este caso pues la información sería como ingresar el nombre del empleado, que sería como ingresar así, como ingresar lo que al empleado que se le da la bonificación. Ya aquí le solicitaríamos la fecha al empleado, la fecha de nacimiento. Entonces aquí dice que el empleado es igual al empleado el nombre, igual coma, fecha de nacimiento y lo del empleado. Lo otro sería la fecha de nacimiento, que ya pues es lo que nos están. Y en este caso, pues para las fechas de nacimiento se utilizaría primero lo que sería el año, segundo el mes y por último colocaríamos lo que ya sería el día. Acá venimos, dice que calcular los promedios de los empleados. Entonces dice que los empleados, debemos calcular las fechas de nacimiento dependiendo de los empleados que vamos a solicitar. Y acá dice que calcular la lista de empleados. Y aquí pues se calcularía, digamos, en la tabla se generaría, digamos, la cantidad de empleados que se va a solicitar y el número de años. Aquí dice que mostrar la tabla de resultados, que ya sería lo último que, o sea, ya nos mostraría esta tabla que nos están solicitando acá, sería una tabla como esta, la que nos va a generar el sistema. Y pues ya aquí por último, pues aquí ya nos tocaría el total de dinero, o sea, por cada mes y por cada empleado, el total de dinero que se va a bonificar, ¿no? Entonces ya en este caso vendríamos acá y le vendríamos iniciar, vamos a iniciar lo que es la tabla. Entonces como para que se den cuenta que la tabla está funcionando, entonces vamos a ingresemos dos empleados. En este caso, pues ya como podemos ver lo que les explicaba, que ingresaba el nombre, que es lo primero, los datos del empleado. Entonces vamos a colocar mi nombre, Víctor Chavarro. Aquí en este caso, pues ya nos pediría lo que son las fechas de nacimiento. Entonces ya colocaríamos lo primero, pues lo que es el año. Segundo colocaríamos el mes y por último el día, sería 18. Listo. Entonces aquí ya dice que nos pediría los datos del segundo empleado. Entonces vamos a colocar Camilo Sánchez. Entonces aquí en este caso le diríamos, ya aparecería la fecha, ya aparecería lo que es lo mismo, ¿no? Las fechas de nacimiento. Entonces vamos a colocarle 1998 raya 05 11 del día 2. Entonces ya aquí cuando vemos, como podemos ver, entonces ya aquí la tabla pues está generando bien. Entonces lo primero aquí aquí ya están los meses, que serían 12 meses, la cantidad de empleados. Entonces como solo son 2 empleados, entonces sería el mes, como podemos ver, aquí nos pide en el mes, entonces aquí sería el mes 11, sería como las fechas de nacimientos, ¿no? Entonces aquí estamos las fechas de nacimiento. Entonces como podemos ver, como este está en promedio entre 18 a 50 años, entonces pues va a generarle el bono. Y aquí nos mostraría por último lo que es el total, el bono de bonificación, que sean 300.000 pesos, ya que son 2 empleados. Y pues ya esto sería la explicación de mi trabajo. Muchas gracias por su atención.